Hola, buenos días. Mi nombre es Omar López Tronco y voy a presentarles un poco sobre el trabajo que presenté al Premio Fundadores AMA y que fue acreedor al primer lugar en la categoría profesionales, profesionistas, y se titula Optimización de la compensación de agentes de seguros, un enfoque cuantitativo basado en la elasticidad precio-demanda, preferencias de marca y estrategias de descuento. Vamos a comenzar muy rápidamente con un poco sobre mí. Soy actuario y CFA con maestría en Administración de Riesgos. Cuento con experiencia en seguros, riesgos y en emprendimiento. Soy coautor del libro Mercados Financieros e Instrumentos de Inversión en México y soy fundador de dos empresas, una de seguros y una de tecnología. Y alrededor de esta trayectoria he pasado por algunas marcas, algunas instituciones que aparecen ahí abajo. Pero el foco pues es la parte del trabajo. Este trabajo lo voy a dividir en una serie de secciones, en cinco secciones, en donde voy a hablar en primer lugar sobre la compensación de agentes y su toma de decisiones. Y este trabajo, a pesar de ser, en mi opinión, sencillo, se basa en esta parte, creo, un poco olvidada o descuidada alrededor de toda la compensación de agentes de seguros, porque pues es un tema aparentemente simple, ¿no? Es un tema sencillo de cómo se compensa, cómo se mueven esos incentivos. Y entonces creo que mucho de la investigación actuarial se ha basado mucho más en toda la parte de, obviamente, tarificación, reservas, capital, etcétera. Y creo que hay algunas cosas que se pueden hacer alrededor de la compensación de agentes. Entonces, la primera parte es hablar un poco sobre esto. En segundo lugar, hablar sobre la elasticidad precio-demanda o qué tan sensibles son los clientes al precio o descuento. Y aquí es donde comienza una parte de las aportaciones prácticas de cómo con una base de datos relativamente accesible uno puede estimar esta elasticidad precio-demanda y no basarse necesariamente en algún estudio, en alguna encuesta, en algo por el estilo que puede llegar a estar sesgado, sino en comportamientos más naturales de las personas. En tercer lugar, sobre las preferencias estructurales por marca. ¿Por qué algunos clientes eligen una aseguradora sobre otra, incluso teniendo el mismo precio? ¿No? De hecho, más allá, incluso siendo una aseguradora más barata que otra, hay quien elige la aseguradora más cara por un tema de marca. Entonces vamos a platicar un poco sobre esto. Luego viene una parte sobre la estimación de parámetros y el modelo de optimización. Y por último, una parte que creo que hoy en 2025 empieza a tomar relevancia y va a tomar de aquí cada vez más, es el uso de inteligencia artificial y compartir con ustedes cómo utilicé ChatGPT para apoyar el desarrollo del trabajo y compartir sus ventajas y limitaciones. Entonces, son estas cinco secciones en las que nos vamos a concentrar el día de hoy, en los siguientes 50 minutos para compartir un poco de esta estructura. Entonces, comenzando por el primer punto, la compensación de agentes y su toma de decisión. ¿Cómo es la compensación de agentes? Bueno, como muchos de ustedes saben, si no es que todos, son contratos de comisión y programas de incentivos que normalmente se establecen en documentos conocidos como cuadernos de concurso. Y son estos cuadernos de concurso los que contienen cada año cómo se va a compensar ese año a los agentes. Vienen ahí las comisiones fijas por producto, vienen metas de colocación trimestrales o anuales con bonos escalonados, vienen viajes y convenciones y vienen algunos otros, como pueden ser bonos de atracción por nuevos negocios, ayudas de oficina, campañas promocionales y otros apoyos negociables en donde la aseguradora participa de alguna manera económica en la labor de los agentes. A pesar de la abundancia de los elementos que componen la compensación total de la gente, en la práctica muy pocos están bajo su control directo. Es decir, el porcentaje de comisión está definido, no está en el control directo de la gente. El porcentaje de bono, pues sus ventas están en su control, pero no el nivel o el umbral donde llega a un punto adicional de bono. A dónde se hace la convención no está en su control directo. Es decir, mucho de esto no está en su control directo.
Lo que hacemos en este trabajo es considerar tanto los incentivos económicos como la reacción del mercado ante descuentos y reputación de las aseguradoras. Descuentos va a influir en toda la parte de elasticidad precio-demanda y la reputación de las aseguradoras en las preferencias estructurales de los clientes hacia una aseguradora u otra. Para aterrizarlo en un ejemplo, tenemos lo que ve un agente de seguros, y en términos muy básicos, porque en realidad lo que ve es un mundo más complejo, que para la aseguradora y para los actuarios detrás y los actuarios de pricing, de productos, de tarificación, puede parecer natural, intuitivo, que hace sentido, pero la verdad es que es todo un mundo para los agentes que les cuesta trabajo entender, que eventualmente lo entienden, pero al principio es bastante oscuro. Eh, Tomemos el caso de un agente que lo que ve es que en una aseguradora autos le da 10% para autos residentes, 8% para flotillas y tractocamiones, y la división en realidad es más amplia. Van a entrar ahí también en autos, van a entrar legalizados, van a entrar fronterizos, van a entrar eh, de turistas, y las comisiones empiezan a variar, y no siempre para la gente es claro dónde está el umbral entre uno y otro, como uso particular, uso comercial, etcétera. Luego viene un ejemplo sencillo de vida en donde podría haber 30% de comisión de prima de primer año, 10% de segundo año y 2% en las siguientes primas de renovación. Y así por cada ramo hay unas comisiones distintas. Entonces desde aquí al agente de seguros pues le empieza a hacer un poco de bolas, aunque todavía está algo sencillo. Luego vienen los bonos trimestrales, en donde, por ejemplo, podría tener acceso a un bono de 5% al alcanzar una producción o prima de tarifa pagada de 200,000. Y en esto de prima de tarifa también, al principio, muy al principio, los agentes se hacen bolas porque es prima emitida, prima pagada, con IVA, sin IVA. Es que mi cliente pagó 10,000, ¿por qué me está dando a mí comisión por menos de 10,000? Ah, porque el IVA no genera comisiones, etcétera, ¿no? Entonces, les digo que es todo un mundo que los agentes tienen que entender. Luego viene el siguiente escalón de 8% al alcanzar una producción de 400,000, 10% al alcanzar una producción de 600,000. Luego viene una convención, digamos que es un viaje todo pagado de 5 días a Japón para 2 personas, a los 20 agentes con mayor producción durante el año. Esto es solo un ejemplo que puede o no parecerse a la realidad de un cuaderno de compensación. Ahora, si este fuera el esquema de compensación, y fueras un agente que vende solo autos y trabajo con 3 aseguradoras, todas las aseguradoras, todas esas 3 con el mismo cuaderno de concurso, y produces, digamos, 700,000 al trimestre. ¿Cómo distribuyes tu cartera? Y aquí empezaría como el meme de este, donde hay una chava y empiezan a salir ecuaciones y está concentrada pensando. La respuesta es sencilla. Creo que la audiencia de esta plática son actuarias y actuarios. Para los agentes empiezan a hacer ahí su cálculo de qué tendría que hacer para maximizar. Simplemente concentrar todo en una misma aseguradora, ¿no? Ya sea en la A, en la B o en la C. No hay tema, es bastante sencillo. Hay que concentrarla para alcanzar este 10% de producción y tener mayor probabilidad de ser partícipe de esta convención. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se empieza a complicar ligeramente? Supongan que la comisión es de 10 en 3 aseguradoras, pero los umbrales de producción cambian y la convención cambia. Entonces, en la aseguradora A puede ser los umbrales de 200, 400 y 600,000 para alcanzar bonos de 3, 6 y 10%, y es un viaje todo pagado de 5 días a Japón para los 20 agentes con mayor producción. En la B, en la aseguradora B, los umbrales son 250,000, 500,000 y 750,000 con bonos de 4, 7 y 10, y es un viaje todo pagado de 4 días a otro lugar, a Turquía, pero este es solo para los 10 agentes con mayor producción para esta aseguradora. Y para la C cambian los umbrales, cambian los bonos y cambia las condiciones del premio a los mejores agentes. Entonces aquí es donde empieza ahora sí a tomar decisiones él o la agente para decidir si concentra su cartera en la aseguradora A, la B o la C, y depende de varios factores, de su volumen de primas o el mercado al que tiene acceso, de a dónde quiere ir, a dónde quiere ir su pareja incluso, y entonces aquí es donde empieza a tomar decisiones. Es curioso, pero el comportamiento debería estar basado en el mejor interés del cliente. O sea, si coloca su cartera en la aseguradora A, B o C, debería ser no en base a su compensación.
sino en el mejor interés de su cliente y qué le conviene más a sus clientes, si la aseguradora A, la B o la C. Pero la realidad suele ser diferente y los agentes suelen influir en sus clientes en dónde colocar, dónde ofrecerle su seguro, su póliza de seguro, dependiendo en lo que más le convenga a la gente. Y no solo es un tema de compensación, también es un tema de relación que tiene con la aseguradora. Cuando tiene la gente buena relación con una aseguradora, le gusta colocar su cartera ahí, pues porque en caso de un siniestro, en caso de que algo se atore y la gente quiera mostrarle valor a su asegurado, pues mueve ahí sus influencias, toca una que otra puerta, hace una que otra llamada y a lo mejor logra que algo de eso se destrabe. Entonces suele influir también la relación que tiene la gente. La relación suele estar vinculada a la concentración que tiene la gente en esa cartera y al volumen de producción. Y suelen pasar muchas cosas, otras cosas. Hay muchos agentes que fueron eh, colaboradores de alguna aseguradora y entonces renuncian a la aseguradora, se convierten en agentes, pero mantienen una muy buena relación con una buena parte del equipo de trabajo, entonces suelen concentrar su cartera ahí. Entonces, a lo que voy con esto es que el comportamiento debería estar basado en el mejor interés del cliente, pero en la realidad sí influye la gente en dónde coloca la cartera de seguro. Y hay un factor ahí negociable que beneficia al cliente, que es el descuento en la prima. Ese sí es un factor que la gente puede ir con una aseguradora y negociar, oye, dame más descuento, dame un 5% de descuento, 10, 20, 30, 40. Hay descuentos muy agresivos que se le ofrecen a algunos agentes. Todo esto, obviamente, como ustedes saben, está en las notas técnicas, pero permite esta flexibilidad que se le da a algunos agentes de tener ciertos descuentos. Pero le interesa a la gente obtener un descuento para sus clientes, es decir, eh, un descuento le va a hacer acceder a más ventas porque puede darle un diferenciador de decirle a tus clientes, contrata tu póliza conmigo y vas a tener la mejor prima del mercado, pero a su vez un precio con descuento, como su comisión está basada en la producción o en la prima que coloca, pues un descuento va en detrimento de su compensación total. Entonces entra ahí un juego, eh, digamos, encontrado de incentivos. Ahora, modelar la compensación. Que voy a mostrar a continuación es el modelado de la compensación. Modelar la compensación de los agentes es un ejercicio sencillo en realidad. Y la fórmula que planteé aquí es una fórmula general para la compensación total del agente o CT, que es la suma de I desde 1 hasta N para un agente que trabaja con N aseguradoras, en donde va desde la cantidad de pólizas que vende con la aseguradora I, la prima que tiene la aseguradora ahí por uno menos D, que es el descuento que negocia el agente, y luego viene aquí la serie de comisiones. Estoy planteando simplemente la CI, que es la comisión fija ofrecida por la aseguradora, más una función del volumen, que es el bono por metas, más otros apoyos o bonos negociados. En realidad, hay unas cosas que ajustar aquí. Por ejemplo, la prima depende por producto y por cliente, o sea, la prima no es fija por aseguradora. Esta es una sobresimplificación de la compensación. Esto asume que se va que tiene una misma prima para todos los productos y para todos los clientes, cosa que todos sabemos que no es así. Pero de nuevo, esta es una sobresimplificación de esta ecuación, porque en lo que buscamos concentrarnos no es en esta parte, sino en la negociación del descuento y en los factores de elasticidad, precio, demanda y preferencias estructurales. Em, la parte de los otros apoyos o bonos negociados la voy a ignorar por el resto del trabajo y entonces pues, nos quedamos con esta ecuación, que esta es la que vamos a buscar eventualmente maximizar con base en mover los descuentos y, ¿no? Ese es el final de este trabajo. ¿Cómo se modela la parte de los bonos escalonados? Pues es simplemente una ecuación de este tipo, en donde el problema de este pedacito de la ecuación es que hace al resto de la ecuación no diferenciable. Y el hacerla no diferenciable, como ustedes saben, pues vuelve un poquito más complejo el tema de optimización y requiere ya sea métodos numéricos o fuerza bruta a la parte de simulación. Entonces, este es el elemento de los bonos, muy importante para la compensación de los bonos y que es escalonado, es discreto, cual lo hace no diferenciable.
Pasamos al segundo tema, que es hablar de la elasticidad precio-demanda, qué tan sensibles son los clientes al precio o descuento. No me detengo mucho en esta parte. La elasticidad precio-demanda es un tema de microeconomía bastante básico y simplemente vamos a concentrarnos en que, modelado de esta manera, la elasticidad precio-demanda, cuando es mayor a uno, la demanda se considera elástica, es decir, los consumidores son sensibles al precio, y cuando la elasticidad es menor a uno, la demanda es inelástica o los consumidores son relativamente indiferentes al precio. Eh, ya combinando otros factores para modelar esta relación, es común suponer que la cantidad demandada sigue una función del tipo, que esto es adaptado de un modelo de cantidades, de la cantidad demandada, y la cantidad demandada ahí viene del mercado total accesible para la gente, es decir, qué volumen de prima suele manejar ese agente, y viene de esta ecuación que tiene una alfa I, que es la preferencia relativa por la aseguradora I. Por ahora ignorémoslo, porque no hemos entrado a este tema. Por ahora supongamos que alfa I es uno para todas las aseguradoras. Pero lo que tiene ahí entonces es la prima multiplicado por uno menos el descuento. Recuerden, estamos asumiendo que la prima es fija para estos fines. Es decir, la prima es fija por producto y por asegurado. Y luego esa parte está elevada a menos epsilon, que es la elasticidad precio de la demanda, que se asume positiva. Y eso se divide entre la suma de esos factores para todas las aseguradoras con las que trabaja, y de esa forma se puede modelar o se suele modelar cuánto va a colocar en una aseguradora o en otra. Este modelo permite capturar tanto el efecto del precio neto, que es el precio menos el descuento, como la reputación de la aseguradora, que es la alfa, siendo una adaptación de modelos condicionales de elección discreta. Eh, por ahora ignoremos alfa. Entonces, para poner un ejemplo, y mantengo ahí la ecuación para que esté visible, supongamos un ejemplo con tres aseguradoras. Un agente tiene una producción de 700,000 pesos y la alfa I, es decir, para la aseguradora A, B y C, es uno. Es decir, no hay preferencia de marca. Pueden ignorar alfa por ahora. Eh, la prima, supongamos que es de 10,000. Recuerden, estamos asumiendo prima fija para fines de concentrarnos en otras cosas. Y supongamos que el descuento es cero, es decir, aseguradora A cobra 10,000, aseguradora B cobra 10,000, aseguradora C cobra 10,000. Y la elasticidad vamos a asumirla en 1. La cantidad que coloca el agente en cada aseguradora en este escenario son 233,333, de tal manera que es un tercio de los 700,000. Es decir, se coloca de forma totalmente homogénea. ¿Sí? Recuerden, no hay preferencia de marca por la alfa, entonces a los asegurados les da exactamente igual si su seguro se coloca otro y otro. Eh, entonces, este es un modelo de la demanda. Aquí influye qué demandan los clientes, ¿sí? Y la alfa está relacionada con la probabilidad de elegir una aseguradora u otra. Cuando alfa la empecemos a cambiar, no significa que todos prefieren esa aseguradora, significa que se altera la probabilidad de elegir esa aseguradora, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de la demanda. Los asegurados prefieren indiferentemente a las aseguradoras A, B o C, y el agente responde por completo a la demanda de los asegurados, es decir, no influye el agente en el dónde coloca la cartera. ¿Ok? Entonces, la cartera está homogéneamente distribuida. Si el agente decidiera, el agente concentraría los 700,000 en una sola para maximizar su compensación. Pero, de nuevo, insisto, no estamos hablando ahorita de lo que hace el agente, sino de lo que demandan los clientes. Ahora, en un segundo ejemplo, supongamos que una aseguradora, la aseguradora A, ofrece 10% de descuento. Entonces, todo lo demás se mantiene igual. Alfa sigue siendo I, es decir, los asegurados prefieren o son indiferentes a cualquier aseguradora ante el mismo precio. Cuando cambia el precio, empiezan a inclinarse por una aseguradora con menor precio. Y eso va a depender de la elasticidad. Entonces, supongamos que la elasticidad es uno, la alfa I es uno para todas, es decir, son indiferentes si fuera el mismo precio. Pero ¿qué pasa cuando la aseguradora ofrece 10% de descuento? Esta ecuación nos permite modelar que en esa probabilidad de elegir, los asegurados se irían un poco más cargados hacia la aseguradora A y elegirían o se colocaría alrededor de 250,000 pesos con la aseguradora A y 225,000 pesos con las aseguradoras B y C.
porque al mismo precio son indiferentes, pero como la aseguradora está dando un descuento del 10%, hay quien, gracias a ese descuento, se inclina por la aseguradora A. Hay quien, es decir, no todos. Recuerden, sigue siendo probabilístico y depende de qué tan sensible sea el mercado a la elasticidad precio-demanda. Esto lo vamos a ver en este segundo ejemplo, en donde si subimos la elasticidad a 2, vemos cómo la gente es más sensible a este descuento y se coloca o se demandan 267,000 pesos en la aseguradora A y baja a 216,000 pesos la demanda de la aseguradora B o C. Estamos asumiendo hasta este punto también que este descuento no influye en que la gente venda más, porque si tiene una aseguradora con un descuento del 10%, a lo mejor logra vender más, en total ya no son 700,000, sino más, pero estamos asumiendo ceteris paribus, que todo lo demás se queda constante. Y en cambio, si la elasticidad fuera menor a 1, fuera de 0,5, la demanda se sigue inclinando un poco hacia la aseguradora A, pero menos que en los escenarios anteriores. Se demandarían 241,000 pesos para la aseguradora A y 229,000 pesos para las aseguradoras B y C. ¿Sí? Eh, entonces, este es un ejemplo que muestra cómo, aun cuando las preferencias son iguales por todas las aseguradoras, el descuento en una aseguradora o la diferencia en prima en una aseguradora influye y esa influencia está dictada por la elasticidad, precio-demanda de este producto. Pasamos a la alfa, a esas preferencias estructurales por marca. ¿Por qué algunos clientes eligen una aseguradora sobre otra, incluso con el mismo precio? ¿Qué influye en preferir una aseguradora? Influye su trayectoria, su solidez financiera, la calidad en la atención a siniestros y el reconocimiento del nombre, entre otras cosas. Influyen más cosas, ¿sí? Eh, la realidad influyen más en el sentido contrario, el reconocimiento del nombre, me suena tal aseguradora, me suena tal otra porque patrocina tal equipo, porque patrocina tal estadio, y ese reconocimiento del nombre suele influir también en preferir una aseguradora a otra. La calidad en la atención de siniestros, que has escuchado de familiares, de amigos, del trabajo, de cómo les ha ido con tal aseguradora o con tal, y uno hereda un poco, dice, ay, a tal le fue súper mal con tal aseguradora, entonces yo busco evitarlo. O vemos muchos coches de alguna aseguradora en la calle circulando de ajustadores, entonces decimos, ah, me voy a ir por esa aseguradora porque tiene más ajustadores, seguramente llega más rápido. Eh, influye también, o debería influir, pero es más complejo que los asegurados lo entiendan esta parte, la solidez financiera, es decir, la calificación crediticia, la trayectoria que tiene su aseguradora, etcétera. Como modelamos en este trabajo esas preferencias estructurales es con esta ecuación que, como hablábamos hace rato, es de un modelo probabilístico de la probabilidad de que elija una aseguradora sobre otra y asumimos cierta utilidad observable que está basada en los elementos anteriores, pero es algo abstracta, eh, y vamos a modelarlo con un parámetro de preferencia beta basado en alfa i, o beta para alfa i, que representa esa reputación de la aseguradora, y un término que captura la sensibilidad al precio neto, es decir, la prima final que pagará el asegurado tras el descuento. Es decir, esa utilidad observable está modelada como VKI, en donde viene de la beta alfa i, que es de la reputación, y luego la sensibilidad al precio, que es la beta P, que está multiplicada por el logaritmo del precio por el 1 menos el descuento. ¿Ok? Eh, Mezclando todo esto, mezclando la ecuación de la demanda con la ecuación de las preferencias estructurales, queda esta misma ecuación, pero en donde ahora sí le ponemos atención a la alfa y a la épsilon. Alfa i es E a la beta i j, que es el parámetro de preferencia por la aseguradora, y épsilon es menos beta p, que es la elasticidad precio de la demanda, positiva por convención. Y entonces, esta formulación permite capturar simultáneamente los dos principales determinantes de la demanda: la percepción del consumidor respecto a la aseguradora, que es su reputación, y el precio neto ofrecido. Esta función no solo es continua y diferenciable, sino que también adecuada para simulaciones y estimación empírica mediante técnicas del máximo de verosimilitud o regresión logística multilineal, que es lo que vamos a usar para estimar algunos parámetros. Hablaba hace rato de que no era continuo ni diferenciable, pero estábamos hablando de otra cosa. Hace rato hablábamos de la compensación total de la gente. Esa no es continua ni diferenciable. Aquí estamos hablando de la función de demanda.
esta función de demanda si es continua y diferencial. ¿Cómo se combinan estas cosas? Vamos a ver si ya agregamos los elementos de preferencias estructurales, supongamos estas preferencias de punto 8, 1 y 1.2. ¿Qué significa esto? Significa que la aseguradora B con ese factor de 1 es, digamos, el elemento base. El punto 8 de la aseguradora A es que los clientes prefieren menos que la aseguradora B a la A, ¿sí? La prefieren menos. Porque si fuera el mismo precio, hay menos clientes que prefieren irse por la aseguradora A. Y el 1.2 de la aseguradora C significa que es más probable que si todo estuviera igual, es decir, si fuera el mismo precio, es más probable que los clientes elijan a la aseguradora C por sobre la B y por lo tanto también por sobre la A, ¿sí? En este escenario estamos asumiendo que la elasticidad es de 1 y que la prima para todas las aseguradoras de este producto es de 10,000. Eh, la prima en realidad es un factor que no incluye el resto del modelo. ¿Cómo se colocaría la prima en las aseguradoras A, B y C con estas preferencias estructurales? Aquí no hay descuento. Regresamos al escenario en donde no hay descuento. Entonces, si solo hay preferencia de marca, esa preferencia de marca se ve en que en vez de que todo esté repartido igual entre las tres aseguradoras, esa preferencia se va hacia la aseguradora C y entonces más gente prefiere la aseguradora C. Más gente, no todos prefieren a la C, simplemente más gente. Entonces, se va hacia 280,000, la B se queda en 233,000 y la A se queda en último lugar con 186,000. ¿Sí? Entonces estoy marcando ahí o resaltando en negritas que la mayoría de la gente se queda en la aseguradora C. ¿Qué pasa si movemos la elasticidad y la movemos a 3? Nada cambia. Si la movemos a 5, nada cambia. ¿Por qué nada cambia? Porque la prima es la misma en todos los escenarios. No hay una diferencia en la prima. No hay una, entonces la sensibilidad al precio aquí no influye. Todas cuestan exactamente igual. Lo único que está influyendo aquí es la preferencia de marca y por eso se carga más hacia la aseguradora C. Pero ¿qué pasa si lo empezamos a combinar? ¿Qué pasa si tenemos la combinación de elasticidad, preferencias de marca y descuento? Regresemos al ejemplo anterior, pero con un descuento del 10% para la aseguradora A. Recuerden, poca gente o menos gente prefiere a la A que a la B y a la C. La gente prefiere a la C, en segundo lugar a la B y en tercer lugar a la A. Pero como hay poca preferencia por la A decide ofrecer un descuento del 10% y ver si eso altera la demanda. Entonces vemos aquí que con una elasticidad de 1, la gente sigue prefiriendo a la aseguradora C, pero bajó, si recuerdan la anterior, se demandaban 280,000. El efecto de ese descuento hizo que se demandaran 271,000 para la C y la A pasara de 186,000 que tenía hace rato a 201,000. Entonces se mueven un poco eh, esta demanda por las aseguradoras A, B y C. ¿Y qué pasa si el mercado es muy elástico? Es decir, ¿qué pasa si subimos la elasticidad a 3? Estamos dejando las mismas preferencias estructurales, estamos dejando el mismo descuento de 10% para A, simplemente movemos la elasticidad y hacemos un mercado más elástico. En ese mercado más elástico, fíjense cómo la aseguradora A sube hasta 232,000, porque a pesar de que menos gente la prefiere, pero es más sensible al precio. Entonces, un descuento de 10% para la aseguradora A hace que, siendo un mercado más sensible, se cargue más hacia la aseguradora A. Y luego, a tal medida que la aseguradora A ya tiene más demanda que la aseguradora B. Aunque la gente prefiere a la aseguradora B sobre la A, este descuento de la A hace que haya más demanda de la aseguradora A sobre la B y la aseguradora se sigue ganando. Pero si el mercado es mucho más elástico y tiene una elasticidad de 5, entonces fíjense cómo en un mercado tan elástico como este, es decir, un mercado que es muy sensible, muy sensible al precio, la aseguradora A, a pesar de ser la menos preferida, sería la que ganaría más demanda que las otras dos. ¿De acuerdo? Entonces, así es como juegan estos factores de elasticidad, preferencias de marca, que son las alfas, y el descuento. Pasamos a esta otra parte que es la estimación de parámetros y modelo de optimización. Entonces, ¿de dónde estimamos estos parámetros? De un comparador de seguros.
cada vez hay más comparadores de seguros, cada vez hay más herramientas accesibles a que cualquier agente de seguros pueda tener su propio comparador de seguros. Y aunque no tuvieran un motor o una herramienta de comparación de seguros, los agentes, perdón, eh, son un comparador de seguros de facto. O sea, a pesar de que no tengan una herramienta, pues cuando alguien le pide una cotización a un agente, se mete a un portal, extrae la cotización, se mete al portal de otra aseguradora, extrae una cotización, se mete al portal de otra aseguradora, extrae la cotización, y entonces le prepara todo eso en un PDF a su cliente, se lo manda con las opciones A, B y C, y el cliente ya decide, me gusta más la aseguradora A, la B o la C, me voy por precio o me voy por marca, o ya tomará sus decisiones, ¿no? Entonces, de facto, los agentes son un comparador de seguros. Si hubiera un agente que tuviese todo muy ordenado y dice, a este cliente, al cliente uno le ofrecí la aseguradora A con un precio de 8,830, la B con un precio de 5,611 y la C con un precio de 6,312, y resulta que el cliente se fue por la aseguradora B, ¿sí? Tendría una base de datos como esta. Esto es lo que está diciendo esta base de datos, ¿sí? Al cliente uno se le ofrecen las opciones de la aseguradora A, B y C con tres diferentes precios, y al final se registra cuál eligió. En este caso, podría ser, no sabemos, podría ser que el cliente eligió por precio porque es el precio más barato, o podría ser porque prefiere a la aseguradora B. En el caso del asegurado 2, tenemos que tiene la oferta de la aseguradora A, B y C, se fue por la aseguradora B, pero vemos que la B no era la más barata, era más barata la C con 7,051. Sin embargo, este cliente decidió irse por la aseguradora B. No sabemos si es sensibilidad al precio del todo, no sabemos si es preferencia de marca de la B sobre la C. Puede ser que prefiera la marca A sobre la B y C, pero el precio lo hizo preferir la B. Es decir, no lo sabemos. Pero cuando empezamos a tener esta base de datos que se carga y se alimenta de muchos datos, vamos a poder extraer de ahí y estimar los parámetros de elasticidad y de preferencia de marca. Vemos, vemos en el caso del asegurado 3, donde se inclina por el producto más caro incluso. La aseguradora B es la que eligió y tiene la prima más cara con 9,900, cuando la A tenía 9,000 y la C tenía 6,600. Entonces, esta es la base de datos con la que alimentamos este modelo, y que cualquier agente de seguros ordenado, si tuviera su registro de cotizaciones, podría tener acceso a una base de datos como esta. Por eso, al principio del trabajo les decía que una base de datos relativamente accesible, porque cualquier agente de seguros podría tener una base de datos. Vamos a hacer una ingeniería de atributos muy sencilla. Simplemente vamos a calcular una variable nueva que va a ser el descuento relativo, que va a ser de la aseguradora más cara, las otras que tan más baratas son. Sí, es una transformación en realidad bastante básica y bastante simple. Y es para agregar esta columna que es el descuento relativo, en donde la más cara, su descuento relativo es cero, y las otras dos tendrán un descuento con relación a la más cara, ¿sí? Es la única diferencia. Simplemente agregamos esta columna como variable que vamos a meter al modelo. Y para estimar los parámetros, la estimación la realizamos por máxima verosimilitud. El modelo se ajusta sobre una base de datos en formato long, donde cada cliente aparece varias veces, como ya vieron, una por cada aseguradora que evaluó. Se estima un solo coeficiente de sensibilidad al precio, o sea, vamos a estimar simplemente la elasticidad del mercado, ese es un solo coeficiente, pero vamos a estimar varios parámetros de preferencia por cada aseguradora, con una aseguradora, con una aseguradora base omitida para evitar colinealidad. Es decir, si hay tres aseguradoras, vamos a estimar solamente dos coeficientes o dos parámetros de preferencia, y la otra la vamos a asumir como la base para evitar colinealidad. El coeficiente asociado al logaritmo de uno menos el descuento representa la elasticidad precio de la demanda con signo negativo, y los coeficientes de las aseguradoras capturan la utilidad adicional atribuida a cada uno. A partir de estos últimos se obtiene la alfa i, que es e a la beta ij, que se va a utilizar luego en la función de demanda agregada, como ya vieron en la ecuación que mostramos. Entonces, les digo, es un modelo básico en realidad, eh, que termina en este resultado después de tener una base de datos con 4,284 observaciones.
de comparativos de tres aseguradoras, eh, que es lo que está aquí del lado derecho, estos 4.284. Y tenemos algunos parámetros o algunas variables que metimos al modelo. Esto se hizo el 29 de julio, tiene relativamente poco. Eh, y resulta la tablita que está ahí abajo, que como les decía, se va a estimar el coeficiente logaritmo natural de uno menos el descuento y luego un parámetro para cada aseguradora, en este caso las aseguradoras B y C, porque tomamos como base la aseguradora A. Entonces, la aseguradora A va a tener una preferencia de uno y la B y C van a tener preferencias ya sea por arriba o por abajo de la A. ¿Ok? Pues están viendo esta tablita con resultados que podríamos detenernos detalladamente en algunos de estos factores, pero lo único me parece relevante, ahorita lo mencionamos más adelante, pero es que estos intervalos no incluyen al cero, por lo tanto estos dos parámetros son representativos. Este tercer coeficiente sí incluye al cero, lo cual lo hace no representativo. Y las conclusiones que están abajo, la interpretación de los parámetros es en lo que vale la pena fijarnos. La elasticidad precio-demanda estimada es menos 0,2740, ¿sí? Aunque veíamos que el intervalo incluye el cero y por lo tanto no podríamos estar tan confiados de este resultado. La preferencia relativa, me voy hasta abajo, la preferencia relativa o la alfa de la aseguradora base, que es la aseguradora A, va a ser uno. Simplemente, esta no la estimamos, simplemente la tomamos como base, ¿sí? Y ahora sí me regreso un poquito arriba a la preferencia relativa o alfa de la aseguradora B, que es de 2,47 y la C de 0,36. Lo explico más adelante. Bueno, aquí. Estos resultados o preferencias estructurales, el coeficiente de la aseguradora B es de 0,9055. Tiene alta significancia o un valor P menor a 0,001 con un coeficiente positivo y se interpreta como una preferencia estructural por B respecto a A. ¿Y esto cómo lo traducimos a algo fácilmente interpretable? Es que la probabilidad de elección es E a la 0,9055. Es decir, la gente prefiere a la aseguradora B 2,47 veces más que a la A si el precio es igual. ¿Sí? Esta es, digamos, la esencia y es un elemento, me parece, una de las aportaciones interesantes del trabajo, de poder medir con una base de datos sencilla estas preferencias de marca. Entonces, la gente o el público prefiere 2,5 veces más a la aseguradora A que a la B si el precio es igual. Esto es importante no solo para definir compensación de agentes, sino para definir pricing o tarificación de productos. Ahora, con respecto a la aseguradora C, el parámetro salió menos 1,0096, también muy significativo, con un valor P muy pequeño, pero negativo en este caso. Indica una fuerte preferencia en contra de C comparada con A. Lo negativo es en contra de C. Y esto significa, o se traduce en términos simples, en que su probabilidad relativa de ser elegida es 0,36 veces la de A. Es decir, se prefiere mucho menos C que A, que es la base. ¿Sí? Y obviamente por transitividad que B, que es la preferida o la favorita. Em, con respecto a la elasticidad, el coeficiente del logaritmo natural de uno menos el descuento salió en 0,27. Es positivo, pero no significativo. El valor P es grande, es de 0,151, con un intervalo de confianza que incluye el cero. Esto sugiere que el descuento no tiene un efecto estadísticamente comprobado en la probabilidad de ser elegido. La elasticidad precio-demanda estimada es baja, en torno a menos 0,27, lo cual implica una demanda inelástica en el rango observado. Entonces, esta base de datos lo que arrojó es que hay preferencias de marca fuertes, no necesariamente sensibilidad al precio eh, del seguro. Conclusiones de esto es justo lo que decía, la marca o la preferencia estructural tiene mayor peso que el precio o descuento al momento de decidir. El agente debe tomar en cuenta que, al menos en este contexto, mejorar la percepción del cliente sobre una aseguradora podría ser más rentable que negociar mayores descuentos. ¿Sí? Entonces, si el agente está negociando descuentos con la aseguradora A, B o C, podría no pedir tanto descuento con la aseguradora favorita, ¿sí? Porque la aseguradora favorita ya la prefieren los clientes. Si el agente o la agente
ofrece un descuento sobre la aseguradora favorita, simplemente está dejando dinero sobre la mesa. La gente ya prefiere esa aseguradora, aun si el precio, aún por sobre la sensibilidad al precio. ¿Sí? Entonces, no es necesario que negocie tanto descuento con esta aseguradora. Una de las cosas que presenta el trabajo es que a lo mejor varios y varias de ustedes lo están pensando, es esto asume que no hay competencia entre agentes, ¿sí? Que la demanda no cambia, simplemente cambia con base en estos parámetros que estamos modelando. La realidad es que si un agente no negocia un descuento porque se basa en este modelo y dice, no para la aseguradora favorita no voy a ofrecer ningún descuento, pero el agente competencia, el agente de enfrente o la agente de enfrente ofrece un descuento sobre esa aseguradora, que es la aseguradora favorita, entonces sí puede bajar mi demanda porque eh, otro agente está ofreciendo ese descuento. Eso sería una preferencia de marca por los agentes, ¿no? O sea, eh, la aseguradora favorita me la ofrece el agente A y el agente, bueno, voy a cambiar las letras, el agente X y el agente Y. eh, entonces, me ofrece el mismo seguro y yo prefiero a la aseguradora favorita, pero aunque sea poco elástico el mercado o inelástico, me voy a ir por el agente que me ofrezca menor precio. ¿Sí? Entonces, eso no está siendo modelado aquí y es una invitación a futuros análisis o futuros estudios, ver cómo juega la preferencia estructural por el agente de seguros, ¿no? Y ahí es donde influiría la competencia entre descuentos. Y el análisis muestra la necesidad de segmentar estrategias. En algunos mercados o nichos, el precio no es el factor dominante. Ahora, ¿qué hicimos después para maximizar la compensación total moviendo el descuento? Entonces, simplemente es maximizar la ecuación de compensación total que presentamos antes, que recuerden que esa sí es no diferenciable, eh, moviendo los diferentes parámetros de descuento. Entonces, aunque los métodos de optimización numérica como SLSQP son eficientes para encontrar soluciones locales en espacios continuos, no garantizan encontrar el óptimo global en todos los casos, especialmente cuando la función objetivo es no convexa o presenta saltos en los tramos de bonus escalonados, ¿sí? Que es lo que estamos modelando aquí. Entonces, puede ser que nos ofrezca un resultado, pero que ese resultado no sea el óptimo global. Para contrastar y validar los resultados obtenidos por métodos iterativos, se implementó un enfoque de búsqueda exhaustiva o fuerza bruta que evalúa todas las combinaciones posibles de descuento en un conjunto discreto de valores. ¿Sí? En realidad es una optimización tonta, es fuerza bruta. ¿Sí? No hay una teoría bonita detrás de optimizar esto, pero se puede, por lo que viene a continuación. En esta implementación se exploran todas las combinaciones de descuentos posibles, desde 0 hasta 50. Estamos asumiendo que en la nota técnica se permite hasta 50% de descuento, entonces vamos a modelar desde 0 hasta 50 con incrementos de 1%. Es decir, nos vamos aseguradora por aseguradora y vemos 0% de descuento, 1% de descuento, 2% de descuento y así hasta 50. Y para cada uno de esos valores, los mismos descuentos para la B y para la C. Esto en el caso de tres aseguradoras implica evaluar solamente 51 a la 3 escenarios, que son 132.651 combinaciones distintas, lo cual no representa ninguna dificultad para cualquier computador moderno. Esto lo pueden hacer desde cualquiera de esas computadoras y nadie tendría problema, ni siquiera vería que esto es lento, esto es bastante rápido. Entonces, podríamos hacerlo no solo para tres aseguradoras, sino para 4, 5, 10 o con las que trabaje el o la agente. Para cada una de estas 132.000 combinaciones se calcula el volumen esperado de ventas por aseguradora usando la función de demanda agregada, la prima neta y los bonos alcanzados y la compensación total de la agente. Y lo que buscamos es la compensación total de la agente o maximizar la compensación total. Y tenemos un ejemplo en donde tenemos una aseguradora que ofrece, más bien, en el primer escenario tenemos una aseguradora que ofrece bonos que sus umbrales son en 200, 400 y 600.000. La aseguradora B también, 200, 400, 600 y la C también, 200, 400 y 600. Las primas son distintas por aseguradora. La prima de la aseguradora A es de 4.000 para este producto,
4,200 para la aseguradora B y 3,800 para la aseguradora C. Las preferencias estructurales aquí, en este ejercicio, son de 1, es decir, la A es la base, 1,3 para la aseguradora B y 0,8 para la aseguradora C. ¿Sí? Entonces, la gente prefiere la aseguradora B, en segundo lugar la A y por último, en tercer lugar, la aseguradora C. Eh, y el resultado de este modelo, de este ejercicio de simulación, eh, bueno, este modelo de fuerza bruta está arrojando que si el primer escenario fuera el de comisiones, el de umbrales para bono, perdón, valdría la pena ofrecer un descuento de 4% en la aseguradora B, no en la A ni en la C, sino en la B, ¿sí? Y aquí es donde empiezan las interpretaciones interesantes, ¿sí? Si la aseguradora B es la preferida, ¿por qué dar un descuento para la aseguradora B? Ah, porque aquí ya estamos mezclando dos cosas, no solo la demanda del público, sino cómo maximizar la compensación de la gente. Entonces ya entra en juego no solo la demanda, sino la oferta. Y lo que quiere ofertar a la gente para maximizar su cartera es concentrar la cartera en una aseguradora para alcanzar mayores niveles de comisión. Entonces, aquí las tres aseguradoras están poniendo un umbral en 200, otro en 400 y otro en 600. Y aquí lo que está haciendo la gente es tratar de, o bueno, lo que le estamos sugiriendo a la gente que haga es ponerle un descuento a la aseguradora favorita. Ya es la favorita. Aún siendo la favorita, no todos se inclinan por ella. Hay que incentivar adicionalmente a la gente con la aseguradora B, con la favorita, para concentrar más cartera y si se fijan, llega a 404, es decir, alcanza o detona el, el segundo nivel de bono, ¿sí? Entonces aquí es donde están entrando en juego la oferta y la demanda, ¿ok? Y esto llega a una compensación total de 563,000 pesos para el agente. Si las aseguradoras tuvieran un esquema de bonos distintos, en donde la aseguradora A tiene umbrales en 200, 400 y 600, la B en 150, 350 y 550, y la C en 180, 360 y 500, el óptimo es distinto. Y ahí, naturalmente, sin ningún descuento, ¿sí? El resultado dice que sin ningún descuento, la demanda natural ya llegaría a 384 de la aseguradora B, por lo tanto ya detonaría el bono para el segundo umbral de la aseguradora B. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que en el primer escenario es necesario un descuento para incentivar ligeramente una mayor demanda por la aseguradora A, para la B, perdón, pero en este segundo escenario no es necesario. Por sí solo alcanzaríamos este umbral. Y hay un tercer escenario en donde los umbrales están ligeramente diferentes. Si se fijan, intercambié los umbrales de la A por los de la B, o sea, 150, 350 y 550, y para la B 200, 400 y 600, y ahí se cambia la estructura de descuento óptima. Hay que incentivar mucho más fuerte a la aseguradora B para que llegue a un nivel de prima de 400 y alcance el bono. Y a la aseguradora A le estamos poniendo un descuento del 11% para que alcance el umbral de 350 y alcanzaría también el segundo umbral de bono. Entonces, podría parecer que es simple. Muy al principio les decía, modelar la compensación de la gente es simple, es bastante simple. Es un tema sencillo y relativamente abandonado. Eh, pero el ponerle atención a esa combinación entre oferta y demanda puede ayudarnos a diseñar mejores estructuras de tarificación y de modelado de descuentos y de incentivos a los agentes, ¿no? Entonces, esta es una serie de ejemplos que reflejan todo el trabajo detrás que venía de modelar elasticidad precio-demanda, de modelar preferencias estructurales, ambos estimados con una base de datos muy sencilla que cualquier agente podría tener si fuera ordenada o ordenado, registrando todas las cotizaciones y por quién se inclinó cada persona, y listo, ¿no? Es mucho más fácil si los agentes tienen un motor o una herramienta de comparación, porque la herramienta puede registrar esto en automático sin la necesidad de que la gente o la gente sea tan ordenada. Ok, como principales hallazgos, y ya para ir cerrando, el descuento negociado es la única variable que la gente puede controlar directamente para modificar la distribución de su cartera.
El agente puede negociar con una aseguradora 10, 20, 30, 40, 50% de descuento, pero está en sus manos el saber si le ofrece a un cliente el 5, el 10 o el 50%. Entonces, es la variable que tiene en sus manos, es la variable que controla. Por eso me parecía importante modelar cómo optimizar su compensación moviendo la única variable que está en su control, que es el descuento. En escenarios con elasticidad alta, pequeños descuentos pueden generar grandes incrementos en volumen, maximizando la compensación, incluso si la prima neta disminuye. Las preferencias estructurales de los clientes, como la reputación de la aseguradora, pueden sustituir o reforzar la necesidad de aplicar descuentos. Las metas de bonificación escalonadas introducen no linealidades que justifican estrategias de concentración agresivas, y el volumen total del mercado que maneja el agente influye radicalmente en su estrategia óptima. Agentes pequeños requieren descuentos más agresivos, mientras que los agentes grandes pueden alcanzar bonos sin sacrificar precio. Raramente los agentes grandes son los que obtienen descuentos más grandes y los agentes chicos no tienen acceso a tantos descuentos. Y digo raramente desde una perspectiva de las conclusiones de este trabajo, pero obviamente es natural que una aseguradora le ofrezca más descuento a los agentes grandes porque los quiere retener, los quiere mantener, quiere que el acceso al mercado al que tienen esos grandes agentes se quede con esa aseguradora y por eso le dan acceso a mejores tarifas. Se entiende, no es nada raro, ¿vale? Por último, quería compartir un poco sobre el uso de inteligencia artificial y cómo yo en este caso utilicé ChatGPT para apoyar el desarrollo del trabajo y compartir con ustedes un poco sus ventajas y sus limitaciones. Ventajas de usar un Large Language Model en una investigación actuarial, pues es eficiente en redacción y estructura técnica. La verdad es que es súper útil, es muy potente para redactar y para darle una estructura técnica a un trabajo. Da o brinda mucho apoyo en la formulación de modelos y código reproducible. Es increíblemente fácil decirme, haz el código para esto, haz un código que haga esto, haz un código que haga esta simulación, que haga esta optimización, que haga esto. Es súper fácil. Hay modelos mejores que otros. Yo usé ChatGPT porque este ejercicio no requirió modelación compleja ni código complejo, pero si fuera código complejo me hubiera preferido hacer el código en Claude, ¿no? De Anthropic. Me parece más potente en código, pero este trabajo era bastante sencillo y no lo requería. Es muy útil para sintetizar literatura y normativa compleja, o sea, este trabajo no requirió mucho de literatura, pero ustedes necesitan entender un poco sobre normativa, leyes, cambios, etcétera, un punto de entrada para empezar a entenderle y después tienen que ir a investigar y validar fuentes, pero es un punto de entrada para entender cosas rápidamente. Puede hacer una revisión y mejora del estilo académico, es decir, pueden hacer todo su trabajo fuera de un LLM y al final nada más pedirle una revisión o mejora de estilo. Generar materiales complementarios, generar gráficos, anexos, hacer algunas cosas que complementen al trabajo o a la labor de investigación. Y una ventaja es que tiene un uso ya bastante generalizado y de bajo costo, ¿no? Eh, yo pensaría que muchos de los trabajos que se presentaron fueron ya asistidos de una u otra manera por alguna inteligencia artificial. Es a lo que me refiero con uso generalizado. Y también asumiría que muchos, no para este trabajo de investigación, sino para mucha labor académica, es un gran asistente de investigación y la verdad es que es accesible para todos. ¿Cuáles son las desventajas y riesgos de usar un LLM en una investigación actuarial? Es imposible defender una tesis o investigación si no la entiendes. Entonces, si hay aquí, eh, si están escuchando esto, estudiantes o gente que tiene pendiente de titularse, no es la salida y no es que la van a hacer así, se van a poder sentar frente a un jurado y van a poder defenderlo. Entonces, no es un reemplazo a lo que deberían de saber hacer. Hay riesgo de inexactitud o sesgo en resultados técnicos. La realidad es que hoy, en 2025, con ChatGPT 5, lo hizo mal. O sea, le pedía cosas técnicas y era bastante inexacta y tenía bastantes sesgos y errores y alucinaciones que vamos a hablar de eso más adelante. Hay problemas de citación y verificación de fuentes.
Estos son alucinaciones. Se inventa cualquier cosa, cita cualquier trabajo, cita cualquier autor o autora, y no, aunque le digas en el prompt, asegúrate de que tus fuentes sean confiables, verídicas, estén verificadas, etcétera, lo hace mal todavía. Entonces, no se confíen. Puede ser una buena base, pero hay que ir y revisar esas fuentes, hay que ir y revisar y citar correctamente esas cosas. Genera una dependencia excesiva y pérdida de criterio profesional. Esto lo estamos viendo cada vez más, no solo en actuaría, en muchas profesiones estamos dependiendo un poco a poco más de la inteligencia artificial y se va perdiendo ese criterio profesional. Hay que evitarlo, es un riesgo. Hay consideraciones éticas de confidencialidad y reproducibilidad. Yo era dueño de mi base de datos, no tenía ningún inconveniente en subirla anonimizada a un LLM. Puede ser que en algunas empresas lo haya, entonces hay que tener trabajo con esta confidencialidad. La reproducibilidad es un tema, ¿eh? O sea, no me acuerdo si lo puse como, eh, bueno, pero si vuelven a pedirle algo, lo genera distinto y lo vuelven a pedir, lo genera distinto, entonces reproducir algo cuesta trabajo. Falta de juicio científico y validación empírica, riesgo de inexactitud o invención de fuentes, que es similar a lo del 3, el problema de citación y verificación de fuentes, y limitaciones de actualización y contexto, ¿no? Creo que hablo un poco. Sí. No necesariamente el LLM que usen usa data actualizada al día de hoy o tiene un contexto adecuado. Hay gente que se sorprende de que si le preguntas a ChatGPT qué hora es, no te sabe decir. O sea, es súper bueno para algunas cosas, pero es muy tonto para algunas otras. Pero es esto, las limitaciones de actualización y de contexto. Y sin conexión a bibliografía y bases de datos científicas. Si tienen acceso a JSTOR, a otras bases de datos donde pueden ir y extraer papers, háganlo, úsenlo, porque es donde está la investigación, el estado del arte de la investigación. Estos modelos, estos LLMs, no tienen acceso a eso. Entonces, si ustedes están basando solo en estos modelos, no van a tener acceso a los papers que se han publicado en los últimos 2 años o más. ¿Sí? Para compartirles mi caso particular o qué limitaciones tuve en el caso de esta investigación, ya son limitaciones prácticas, pero lidiar con un Canva, le llaman Canva cuando tú vas pidiéndole cosas, se va redactando como en un documento. Lidiar con un Canva largo como el que se requiere para un trabajo de esta naturaleza es un show. Es un show y de repente le pides una actualización y te borra todo el Canva y lo que habías hecho ya se borró porque la ventana de contexto de estos modelos están diseñadas para que no consuman demasiados tokens. Entonces, un Canva largo se vuelve un problema. Un trabajo de investigación de 40 páginas no se puede hacer eh, en un Canva de estos modelos. El Canva solo puede ser o de texto o de código, entonces van a necesitar tener dos Canvas. Si lo hacen así, uno para estar haciendo la reacción del texto y otro para el código. Hay problemas para combinar la información de múltiples chats o falta de memoria y consistencia. Lo que ya trabajaron en uno le dicen, oye, ¿te acuerdas de lo que habíamos hecho en el otro? Medio se acuerda, pero no bien y no tiene esta reproducibilidad y no puede citar lo que ya habían trabajado o concluido en algún otro Canva. Hace citas incorrectas y bibliografía inexistente, hay falta de consistencia al momento de hacer ediciones específicas, ya tienen todo un texto que está perfecto y le dicen, nada más cámbiale a esta parte, cámbiale esto. Y resulta que termina cambiando muchas otras cosas y no solo eso. El código también es cambiante en cada interacción, aunque le digan, hazme un código que haga esto, si se lo vuelven a pedir, entrega otro código, si se lo vuelven a pedir, entrega otro código, y no siempre el código hace lo mismo. Entonces hay que tener cuidado y ineficiencias al pasar a látex. O sea, cuando ya lo quieren pasar a redactarlo bien, la parte de las fórmulas que se presenta bien en un Canva no es directamente copiable y pegable ya en el trabajo final de investigación. Entonces, quería compartirles eso. Y para cerrar, por último, no sé si alguien ubica este animalito, se llama tardígrado y se los quería compartir nada más para cerrar, porque es una historia que me parece curiosa. A este premio de investigación me inscribí con el seudónimo El Tardígrado Feliz. Amo los tardígrados, son mi animal favorito. Y si no los conocen, son unos bichitos increíbles que básicamente pueden sobrevivir a todo. Sobreviven a calor extremo, a frío extremo, a radiación, a falta de agua, sobreviven al espacio exterior, sobreviven eh, a radioactividad, bueno, radiación, ahí está.
Eh, y, y cuando hay entornos demasiado fuertes, pongo ahí las cosas se ponen feas, simplemente entran en un estado como de deshidratación y pueden estar así años o cientos de años. Y cuando el entorno ya es menos hostil, regresan, se rehidratan y regresan a la vida, ¿no? Entonces, por eso usé este seudónimo del Taireo Feliz. Es mi manera de decir que igual que esos bichitos, hay que ser resilientes, hay que ser súper resilientes, pero hay veces que el entorno es más rudo o es más hostil del que podríamos soportar, pero simplemente hay que entrar en ese estado de criptobiosis y esperar a que las condiciones mejoren, pero hay que ser resilientes. Y no se trata solo de resistir, sino de aprovechar cada oportunidad para generar impacto y transformar el entorno que nos rodea, porque al final de nada sirve sobrevivir si no dejamos una huella positiva en los demás. Pues eso es todo lo que quería compartir con relación al trabajo de investigación y a mi reflexión con relación a por qué elegí el seudónimo del tardígrado feliz. Muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Omar López Tronco y pueden seguirme en LinkedIn en el perfil Omar Tronco. Me dará gusto verlos por ahí en mi perfil. Gracias.